Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando la iglesia cristiana normal y para eso estamos usando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 7 y hoy abarcamos desde el verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es él en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Mire que Pablo está hablando aquí del papel y la responsabilidad social de la iglesia a lo largo de la historia. Y esto me da pie para tocar un tema que también a veces la gente me pregunta con mucha frecuencia, y es el tema político, la iglesia, el trabajo social de la iglesia. ¿Sí? Creo que los cristianos han jugado un papel muy importante en promover un cambio social, económico, político. Todas las instituciones humanas, y entre ellas el gobierno, son instituciones imperfectas. Es más, la mayoría de ellas son corruptas, injustas. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los cristianos individual o colectivamente acerca de los cuales abusos en los que el sistema civil y las prácticas sociales a veces ponen a vivir más a la gente de una manera empobrecida, injusta? Bueno, Primera de Corintios capítulo 7, del 17 al 24, aborda esos temas. Dice que los cristianos deben aceptar de buen grado la situación en la que Dios les ha puesto y estar contentos con servirlo a Él en el lugar donde Dios les ha colocado. Y obviamente, Pablo lo declara 3 veces en estos 8 versículos, con el fin de que los lectores no lo pasen por alto, que no deberíamos estar preocupados por cambiar nuestras circunstancias externas, pero cada uno en el Señor como le repartió y cada uno como Dios lo ha llamado, así haga, y esto ordeno en todas las iglesias. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Pablo dice que se espera que los cristianos ministremos individual y colectivamente en muchas maneras, incluyendo las formas prácticas y materiales en el trabajo social. Por ejemplo, si hay algo importante es que los cristianos, ojo con esto, fruto de las escrituras en nuestras vidas, de tener un contacto con Jesús, obviamente los cristianos nos inclinamos hacia servir a otros. Los cristianos nos sentimos inclinados hacia alimentar a los pobres, visitar a los hospitales, a las cárceles, curar a los enfermos y a los heridos y servicios semejantes. ¿Sí? O sea, a mí me parece que, y yo lo promuevo, de hecho aquí en Maná acabamos de crear una fundación que se llama Maná para Todos, porque estamos convencidos de que tenemos que ayudar. No podemos crecer en medio de tanta indiferencia y de tanto dolor, sabiendo que hay sobre todo tantos niños en los que podemos intervenir para que no vivan en el futuro pues situaciones tan difíciles como las que viven la niñez de hoy. Y estamos haciendo un trabajo en algunos centros penitenciarios donde sabemos que tenemos que mitigar tanto dolor, tanta soledad y sobre todo tanta desesperanza de una persona condenada a 20, 25 años de cárcel y tantas situaciones. Entonces yo creo
que los cristianos jugamos un papel muy importante en el trabajo social. De hecho, creo que todo cristiano debería estar inclinado a eso, porque yo como pastor soy un convencido que el verdadero trabajo cristiano tiene que partir por ahí. Yo creo que las grandes iglesias deberían tener como característica que sus miembros estén activamente involucrados en actividades de servicio, porque la mejor manera de predicar a Cristo es estar entre la necesidad y no quedarnos entre nosotros simplemente compartiendo y como debiéndonos los favores. Entonces tú me invitas, yo te invito, yo te doy, tú me das. Y no, resulta que el verdadero servicio cristiano es darle a aquel que nunca me puede devolver el favor. Es servirle a aquel que solamente me podrá decir gracias, pero nunca me podrá pagar. Y a veces es muy peligroso que nosotros nos movamos en ciertos círculos donde realmente nos hacemos favores, pero todo el tiempo nos los estamos pagando. Y el cristiano tiene que tener una sensibilidad social muy alta, porque, como les digo, el ministerio del Señor Jesús se basó en eso, en ir a visitar a la gente necesitada, en ir a estar entre ellos, en evangelizarlos, sanarlos, alimentarlos. Pero, ¿qué tengo que decir? Ese es el trabajo social. Esa es digamos, como la parte práctica y real del verdadero cristianismo. Pero hay una parte, y es que hay muchos cristianos que se han metido directamente en el tema político. Cristo expresó claramente que Él no había venido para instigar una revolución social externa, como muchos judíos pensaron que el Mesías llevaría a cabo. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así lo dice Juan 18:36. La misión de Cristo Él la estableció muy claro en Lucas 19:10, cuando dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y déjeme decirle, esa es la misión de la iglesia. Cuando el cristianismo se identifica íntimamente con un movimiento social, ojo, porque el mensaje del evangelio corre el riesgo y el peligro de perderse. Y aquí uno lo ha visto, ustedes me lo han contado muchas veces, pastores que se van metiendo al tema político y termina uno perdiendo al pastor, termina perdiendo al hombre de Dios, porque es un mundo que absorbe, porque es un mundo donde usted quiere llegar a traer soluciones y resulta que no. Ese mundo termina absorbiendo a las personas y convirtiéndolas en otro tipo de personas. Cuando se sigue fielmente el cristianismo bíblico, no podemos escapar a los efectos radicales que tiene sobre las personas e instituciones a su alrededor. Recuerde, el propósito primario del evangelio es cambiar personas, no cambiar a la sociedad. Y se enfoca sobre el cambio interno, no sobre el externo. O sea que usted y yo deberíamos estar satisfechos donde Dios nos ha puesto, y eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Aceptar cómo el Señor le repartió a cada uno y ser fieles en la condición en la que Dios llamó a cada uno. No quiero decir, y no me quiero contradecir, que sería bueno que hubieran cristianos que influyan en el mundo político. Eso es otra cosa. Cristianos comprometidos con el tema social, cristianos comprometidos con el cambio político, pero cristianos que desde sus dones, talentos y habilidades pueden, digamos, utilizar lugares de influencia para hacer el bien, para servir, para generar equidad y muchas cosas. Pero ojo, ya otra cosa es que la iglesia se meta de lleno en el tema político. Ya otra cosa es que a los púlpitos se les revuelva el tema político, el tema religioso. Eso no está bien, porque aquí es cuando la gente pierde la fe, porque la gente lo ve. La gente empieza a notar que se vuelve más importante una cosa que la otra, que se van perdiendo los verdaderos roles de la iglesia. O sea que se están metiendo en caminos muy delicados. La Biblia lo dice. Entonces, el apóstol no está diciendo a los creyentes que se conformen o que no hagan nada, que se queden en ocupaciones o en profesiones o hábitos que son inmorales o ilegales. No, porque el ladrón no debía seguir robando. Las prostitutas no podían continuar en la prostitución, o el borracho no debía seguir embriagándose. Tenía que olvidarse de todo lo que fuera pecaminoso. El asunto tiene que ver con que los cristianos estuvieran contentos con las condiciones y situaciones sociales
en las que había conocido la salvación. A eso se está refiriendo Pablo en este pasaje. En la iglesia de Corintios prevalecían muchos descontentos. Acuérdense de todo lo que hemos venido hablando. Algunos creyentes los estaban presionando para que cambiaran su estado matrimonial, ¿sí? De solteros a casados, o de casados a solteros, o de un cónyuge inconverso a uno creyente. También en la iglesia habían algunos que eran esclavos y querían ser libres. O sea, habían muchos malentendidos y obviamente mucho abuso. Entonces, con este tema de la libertad cristiana, Pablo nos está hablando de este tema. La unidad de la iglesia en Corinto estaba seriamente fracturada. Y no solo estaban los grupos y facciones, sino los que estaban animando a los que tenían el don de celibato para que se casaran, mientras que otros grupos animaban a los que estaban casados para que se hicieran célibes. Bueno, todos estaban bajo presión. Entonces, aquí es donde Pablo entra a decir que aunque el evangelio es la antítesis de las normas y valores del mundo, no menosprecia o busca destruir a los gobiernos, a las sociedades, a las familias. Más bien, donde el evangelio es creído y obedecido, algunos de los resultados más obvios son mejores gobiernos, mejores sociedades, mejores familias. Pero los cristianos podemos ser cristianos en una dictadura, en una democracia o bajo una anarquía. Podemos ser cristianos ya sea que seamos hombres, mujeres, casados, solteros, judíos, gentiles, esclavos. Todos podemos ser cristianos en un país o en otro. ¿Por qué? Dios no justifica gobiernos corruptos o sociedades inmorales, y serán juzgados en su tiempo y a su manera. Pero el propósito del evangelio, o más bien el Señor no vino a revolucionar instituciones sociales, sino a revolucionar el corazón. El evangelio debe estar dirigido al corazón humano, no a la sociedad, debido a que los cristianos fieles, obviamente, los cristianos fieles deben ser mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores empleados, mejores hijos, mejores ciudadanos. Entonces, lo uno viene como resultado de lo otro. Entonces, no podemos evitar contribuir a que la sociedad sea mejor, pero usar medios naturales para tratar que la sociedad sea mejor, ese no es el ministerio de la iglesia. Sí está claro, y eso es lo que está queriendo enseñar el apóstol Pablo, que el evangelio puede ser sembrado y echar raíces, obviamente para que las personas escuchen. Y cuando eso estoy hablando de gobiernos, de toda clase de personas. Entonces, esto es un principio universal, que no fue dado solo a los cristianos, sino a todas las iglesias, que el propósito primario de Dios para su iglesia en cada nación, ¿cuál es? La evangelización, cambiar el mundo por medio de la regeneración espiritual, no de las revoluciones sociales. Mire, verá que la primera ilustración que nos habla Pablo, aquí dice, alguno fue llamado siendo circunciso, quédese circunciso. Eso lo dice el versículo 7, o sea, siempre se refiere al llamamiento eficaz de la salvación. Cuando un judío es salvo, no debe tratar de hacerse como un gentil. Y eso tenía una aplicación específica. Claro, la circuncisión era un bochorno para el mundo romano. Y muchos que en aquel tiempo se empezaron a convertir, empezaron como a tratar de echar para atrás su condición de circuncidado. No, dice Pablo, déjelo así, porque circunciso o incircunciso, eso ya no tiene nada que ver delante de Dios. El mismo principio se aplicaba también a los gentiles. ¿Alguno fue llamado siendo incircunciso? No se circuncide, porque los gentiles que se convierten a Cristo no tenían por qué hacerse como judíos. Y entonces por allá los gálatas empezaron a hacerlo, porque ellos empezaron a hablar de un movimiento judaizante que enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. ¿Sí ven? Yo les he tratado mucho ese tema a ustedes, con aquellos que según la moda quieren volverse judíos y quieren entrar a la moda del judaísmo, porque es que Cristo es el judío y Dios nos llamó al judaísmo, y entonces imagínense los cristianos volviendo a los rudimentos. Mire lo que está diciendo Pablo aquí, cada uno donde Dios lo llamó, quédese como está. Y mire, si usted
Algún día creyó en estas cosas, dice la Biblia, pues conviértase al Señor, pero usted no tiene que ni volverse una cosa ni volverse la otra, usted ya es un hijo de Dios, un cristiano. Entonces, este problema de la circuncisión era un problema realmente muy grave en la iglesia, para los judíos que querían aparecer como gentiles o para los gentiles dispuestos a aceptar cosas singularmente judías. Para ellos era algo espiritual y resulta que no, era una práctica errónea. Estaba espiritualmente equivocado porque le añadía una forma exterior al evangelio que no requería y que no tenía ningún mérito ni ningún significado espiritual. ¿Sí me entiende? Entonces, ojo con esto, mis queridos hijos de Dios, que a veces entramos en cosas que realmente no tienen sentido para la vida cristiana. Un cristiano no tiene, una cosa es que uno ame a Israel como la tierra del Señor, pero otra cosa es que uno termine siendo y haciendo prácticas judías que no están mandadas del cristiano. Antes se vuelven es un tropezadero, porque no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo, no sabemos ni siquiera lo que estamos practicando. ¿Qué hace un cristiano vistiendo ropa o ornamentos que son de la fe religiosa judía? ¿Qué hace? Eso es completamente contradictorio. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Y ahí es lo que la Biblia plantea. Y aquí es donde no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Y por eso la Biblia. Y la Biblia nos tiene que llamar a esto. Entonces, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Y hablemos un poquitico de esto, porque Pablo, cuando habla de vivir con contentamiento en el estado y condición en el que estaban cuando fueron salvos, ya sea racial o socialmente, ese es el centro del interés que debería ser las cosas de los cristianos de manera sobrenatural. ¿Por qué? Esta ilustración, y me da pie para decir qué pensamos los cristianos de la esclavitud. Contextualicemos el texto. Por ejemplo, Pablo con esto no está con la intención de aprobar la esclavitud o de sugerir que esa es una condición tan buena para vivir como la libertad. No, lo que él está tratando aquí es que si una persona es un esclavo, todavía es capaz de vivir la vida cristiana. Y ese todavía es tan capaz de servir y obedecer a Cristo como lo dice y lo plantea la palabra de Dios. Mire, cuando uno mira la Biblia, dice la Biblia, siervos, Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí Pablo enseñó, y ojo, de forma consecuente es este principio: los esclavos tenían que servir a sus amos con honradez y sinceridad, como para el Señor y no para los hombres, y eso también lo dice Colosenses 3:23. Los esclavos disponían, ¿sí?, de una oportunidad única para dar testimonio del Señor y podían demostrar a sus amos humanos que trabajaban con diligencia, con honradez, no porque eran forzados a hacerlo, sino porque querían hacerlo por amor y obediencia a su verdadero Señor y Maestro. Y un caso, ustedes lo vivieron con José. Han leído a José cuando llegó como esclavo y cómo su amo realmente nunca lo trató como un esclavo por el testimonio de José y sobre todo por la manera como Dios lo respaldaba. Nótese que en el libro de Filemón, Filemón se centra alrededor de Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Era un esclavo fugitivo al que Pablo había llevado a Cristo mientras estaba encarcelado. Y sucedía que Filemón, el amo de Onésimo, era un cristiano y él era el amado colaborador nuestro, como lo describe Pablo y la iglesia de Colosas que se reunían en su casa. El apóstol hace una tremenda apelación fuerte y espiritual a Filemón para que perdone a Onésimo y lo acepte, ya no como un esclavo, sino como un hermano cristiano. No obstante, con todo lo difícil que era la situación para ciertos activistas cristianos, Pablo no condena la esclavitud ni cuestiona los derechos legales de Filemón sobre su esclavo. Él no reclamó igualdad social para Onésimo. De hecho, usó aún la esclavitud como una analogía para la relación del creyente con Dios.
En aquel tiempo, el imperio romano del tiempo de Pablo, había mucha gente, y le quiero decir, el porcentaje era muy alto de esclavos. Pero ojo con esto, a diferencia de lo que hemos oído y visto de la esclavitud, los esclavos del tiempo de Roma eran más educados, más dotados, más instruidos en el promedio de las personas libres. Y un alto porcentaje de los que eran médicos, maestros, contadores y otros profesionales que habían en aquel tiempo eran esclavos. Y muchos de ellos vivían con relativa comodidad, eran tratados con respeto. Otros, por supuesto, pues vivían en pobreza y en humillación, bajo ciertos amos despiadados. O sea que por eso es muy importante los contextos cuando uno lee la Biblia, en los tiempos en los que se está hablando. Entonces aquí Pablo no está haciendo distinción. Dice, todo esclavo en cualquier circunstancia tenía que estar dispuesto a permanecer como estaba. Solo el pecado nos puede privar de servir al Señor, nunca las circunstancias. Por tanto, si nos encontramos en una situación difícil, incómoda y restringida, la Biblia dice que no nos dé cuidado, porque debemos estar siempre dispuestos en el Señor a avanzar en este propósito. Miren, la Biblia lo dice, y yo quisiera, lástima que a veces el tiempo no nos ayuda, pero la Biblia dice que no hay ningún cautiverio más terrible que esclavizarte de aquel que destruye tu vida. El Señor dice que en Él somos libres del pecado, de Satanás, del juicio, de la condenación, del infierno. Los cristianos hemos sido liberados de la esclavitud que verdaderamente importa. En Cristo tenemos la libertad más grande, completa, gloriosa que podamos imaginar. Y es que somos libres en el Señor. Pablo le recuerda él mismo que fue llamado siendo libre. Él dice, aunque yo fui llamado siendo libre, soy esclavo de Cristo. Porque nuestra libertad en Cristo no es para pecar. No es para hacer nuestra voluntad, es para hacer la voluntad del Señor. Porque usted y yo fuimos libertos del pecado y hemos sido siervos de Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana y muchas gracias por tu palabra que es clara, contundente. Gracias por dejarnos enseñar las Escrituras. Y yo te pido que esta familia de Maná, en la medida en que oiga, sea enseñada, sea instruida, y que cada día tu palabra traiga revelación en nuestros corazones. Te entregamos este día. Gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos y gracias por sustentarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 13, del 1 al 12. Si Dios te ha llamado a cumplir una tarea, no tardes y nunca dudes que tendrás su respaldo en cada cosa que hagas. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.